Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Bueno, nosotros también queremos en este espacio tratar este tema que tanto se ha comentado, redes sociales, en la sociedad misma, en las conversaciones de la gente, en medios de comunicación, entrevistas, en fin, el tema de la transformación educativa. Porque si hay una realidad que está frente a los ojos de todos, y creo que es el único aspecto, por lo menos así me parece, en que estamos todos de acuerdo, en que nuestra calidad educativa deja mucho que desear. Está en niveles realmente deplorables. Y cuando hablamos de esto nos basamos en resultados que por suerte hoy en día están disponibles. Están para que uno pueda verificar tanto de pruebas que se realizan a los chicos, es decir, a los educandos como también a los educadores. Y en ambos casos los resultados son realmente para alarmarse. Y esto, si vamos a compararnos con los niveles regionales, también estamos mal. Es decir, de que hay que cambiar, de que hay que transformar, esa es una realidad. Sin embargo, cuando queremos comenzar a debatir, a preparar proyectos, a estudiar proyectos, a presentar proyectos, como que nos entretenemos en vaguedades, en noticias falsas, y me pregunto de la cantidad de gente que va a manifestarse, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, más vale, estamos en un país libre, se supone, y todos tienen el derecho a la manifestación, a proponer cosas, a rechazar cosas si considera necesario hacerlo, pero me pregunto cuánta gente realmente sabe a lo que va. Cuando vamos a la casa de alguien cuya dirección no conocemos, ¿qué hacemos? Buscamos en el GPS y tenemos una ruta, no sabemos a dónde vamos. No es que nos tiramos nomás hacia la aventura. Tal parece que en una situación tan delicada y tan alarmante como los niveles educativos de nuestro país, nos vamos sin tener el mapa, porque nos dijeron, porque lo leímos por ahí, porque algún influencer lo dijo, porque algún TikTok lo dijo, o porque líderes religiosos lo dicen. ¿De qué manera podemos comenzar la modificación o transformación? Porque ahora ya leí que a muchos la palabra transformación no les gusta. ¿De qué manera vamos a comenzar un proceso tan delicado si seguimos en esto? Quiero hablar hoy y agradezco su tiempo al docente universitario, sociólogo Julio de Torres, con quien ya tuvimos el placer de charlar alguna vez aquí en el programa. Julio, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Espero que muy bien y muchísimas gracias por el valioso espacio, ¿verdad? Muchas gracias a toda la teleaudiencia también que nos está mirando. Julio, estoy preocupado porque la realidad es una. Nuestros niveles educativos, nuestra calidad educativa es mala, por decirlo menos. Y estamos como entretenidos en vaguedades, en cosas que no nos van a conducir a nada. ¿Cómo estás viendo vos este tema? Juan, mira, totalmente de acuerdo, y nosotros, los que somos docentes universitarios, nos dimos cuenta enseguida de los jóvenes las nuevas generaciones que se están recibiendo en la educación media, y nos damos cuenta de que la educación es totalmente deplorable, ¿verdad? Empezando por la ausencia de políticas de promoción de la lectura, por ejemplo. Ahí tenemos nosotros un campo bastante difícil. La pandemia también acentuó mucho esa problemática justamente porque facilitó muchas cosas, ¿verdad? Escaparon de nuestras posibilidades de control por parte de los docentes, escaparon de nuestras posibilidades de control justamente hacer un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno. Entonces ahí nos encontramos con una dificultad. Si bien las nuevas tecnologías facilitaron muchas cosas en materia de información, ¿verdad? El acceso a videos, a tutoriales, a documentales, qué sé yo. Aún así, los alumnos como que se relajaron. Entonces quiere decir que el antecedente con el que contamos en materia de procedimientos de la educación media, ¿verdad?, es bastante cuestionable, ¿no? Entonces, el alumno promedio no le gusta la lectura, no le gusta leer y escribir ni qué decir. La falta de prácticas escriturales también es una deficiencia con la que contamos, ¿no? Y ese es el legado que tenemos en la educación media. Básicamente eso, por no hablar de otras cuestiones que tienen que ver justamente con promoción y sustento de valores en las prácticas de los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir armando como un corpus muy grande de situaciones, ¿verdad?, que justamente se están evaluando en este momento. Pero esas deficiencias, Julio, coincidirás conmigo, viene de hace bastante tiempo. Es decir, lo de la pandemia y todo lo que ha sucedido últimamente como que vino a agravar más nomás la situación. Pero fijémonos que tenemos pruebas a nivel nacional y a nivel regional que nos
nos abofetean con una realidad, no solamente en pruebas que se hacen a los chicos, sino también a los educadores. Absolutamente de acuerdo. Esto ya viene de antes, Juan. Realmente la última reforma educativa fue, o sea, la que está vigente hasta el momento, ¿verdad? Que segregó por competencias las disciplinas. Ahí entramos nosotros en un campo bastante complicado porque justamente se deja de lado justamente las capacidades propias del educando. Siempre yo creo que un tipo de educación modelo debería justamente primar al individuo, ¿sí? Las tendencias, qué le gusta, cuáles son las tendencias en materia de conocimiento en las que podría ejercer sus capacidades al máximo, ¿no? Y no imponer, digamos, una cuestión temática, ¿verdad? Que podría ser ajena a los intereses del educando y agravar justamente la animadversión a otras disciplinas. Obviamente siempre apelamos a la interdisciplinariedad, que es justamente a lo que se apela hoy día, pero no aislar las diferentes disciplinas por campos que podría justamente decir, de manera que un educando al que le gusta las ciencias duras o que tiene mucha afinidad con las ciencias duras, como se suele decir, no como la biología, las matemáticas, no tenga animadversión por otras disciplinas como la literatura, como la historia, ¿verdad? Justamente pues, se apela mucho más a la interdisciplinaridad para poner al mismo nivel todas las disciplinas que pueden ser de interés y lograr que haya una intercomunicación entre las diferentes disciplinas que puedan agradar al alumno y no cerrarse solamente a determinadas disciplinas, ¿verdad? Eso es lo que dejó la reforma anterior. Por lo tanto, encontramos como una especie de cerro limpia, ¿verdad? Yo soy sociólogo y vos sos biólogo y ahí no nos chocamos, ¿verdad? Ahora todo, o sea, a lo que todo se está apelando hoy día, por ejemplo, es a las comunicaciones que hay entre las diferentes disciplinas, y eso es lo que se está queriendo fortalecer en este momento, entre muchas otras cuestiones, ¿verdad? Pero la educación, discúlpame, Sí, la reforma anterior, por ejemplo, justamente separó completamente por competencias, y ahí, por ejemplo, encontramos que el alumno se va, por ejemplo, está súper bien lo de los bachilleratos técnicos, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, separó muchísimo la mirada. Si bien dentro de los bachilleratos técnicos existía, por ejemplo, en materias humanísticas, ¿verdad? Era muy limitado y los procedimientos fueron cuestionables, ¿verdad? Porque hacían que los alumnos tengan que, muy a pesar de, ¿verdad?, hacer una materia que no les gusta porque tienen que pasar la tecnicatura y ya está, ¿verdad? Entonces, sí. eso es lo que quedó de aquella... Entiendo. Todos estos puntos que vos estás diciendo muy interesantes, Julio, realmente deberían ser los temas de debate en este momento, pero ¿qué es lo que me está preocupando? Que noto que estas protestas, estos rechazos que estamos viendo a estos proyectos educativos se basan más bien, me parece a mí, en prejuicios y en temas que ni siquiera aparecen en esas páginas, porque más de una vez autoridades educativas, y por lo menos lo que pudimos leer nosotros, no está tratando de orientarse hacia cuestiones como ideología de género y matrimonio igualitario y la familia en su nuevo formato que no condice con la familia tradicional de nuestro país, que dicho sea de paso, en algún programa tenemos que tocar también ese tema, cuál lo que es la familia tradicional en este país y cuál es la familia que estamos viendo en la realidad en nuestra sociedad, sería otro tema. Pero te pregunto, Julio, esa gente que va a protestar, ¿sabe por qué va a protestar? ¿Se leyó el proyecto, por lo menos en el resumen? ¿Interpretó qué es lo que hay ahí? ¿O se van como orientados por ciertos líderes conservadores o religiosos que tampoco tienen una visión correcta o tienen otros intereses en el proyecto? Está como decís, Juan, totalmente de acuerdo. Realmente estas personas que se fueron, ¿verdad? Y respondiendo a tu pregunta, es la opción 2, ¿verdad? Esta gente no tiene idea de lo que está pasando y de qué están reclamando. Y como circuló en las redes la hipótesis de que fueron todas arreadas, ¿verdad? Lastimosamente hablamos de eso porque justamente estamos hablando de la existencia de líderes conservadores, ¿verdad?, que están prácticamente manipulando la información y se enmarcan dentro de lo que llamamos el fenómeno de la posverdad, ¿verdad? La desinformación, ¿verdad?, y a partir del prejuicio, ¿verdad? Y por supuesto de la ignorancia real del proyecto. Acá lo que pasa es lo siguiente: existe como una paranoia, digamos, así hablando mal y pronto, ¿verdad? Esto no me corresponde tanto decir directamente así,
Pero hablando mal y pronto, existe como una especie de paranoia justamente a raíz de todo lo que se acentuó en la pandemia. Vos te acordás que durante la pandemia hubo muchísima desinformación, ¿verdad? Y todo se culpaba, por ejemplo, a sectores de la sociedad, por ejemplo, a la izquierda, al Sí. comunismo, que todo es parte de una agenda. Y siempre ese discurso venía del sector conservador, ¿verdad? Sí. Entonces, como que todos estamos manipulados y nos quieren manipular a la población y quieren controlar a la población porque hay mucha superpoblación y eso le conviene a los gobiernos, no sé. Bueno, todo ese discurso permeó hasta ahora, ¿verdad? Sigue vigente y eh, signa los discursos actuales que tienen que ver con la transformación educativa. ¿Qué pasó? Encontraron en el proceso de la transformación educativa, de este proyecto que está impulsando el Ministerio de Educación, encontraron en este proyecto, encontraron un caldo de cultivo para justamente hacer para justamente seguir difundiendo sus ideologías, ¿verdad? Sus ideologías que son de carácter conservador, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Esta gente no tiene idea de de los contenidos de este proyecto de ley. Existen unos niveles de consulta muy interesantes impulsados por el Ministerio de Educación para justamente despejar las dudas, pero estos espacios no están siendo aprovechados por estas personas. ¿Por qué? Porque no les conviene. De hecho, en el proyecto de transformación educativa en ningún momento figura cuestiones que tienen que ver con la teoría con la teoría de género, con cuestiones de los matrimonios homoparentales, no tienen nada que ver. Realmente encontraron como un caldo de cultivo y le buscaron la vuelta como para desinformar. Ujú. Acá el sistema que ellos encontraron, la táctica que ellos encontraron para justamente seguir instalando esos discursos es encontrar momentos en los cuales puedan alterar la información, ¿verdad? Y a partir de ella empezar a desinformar y seguir instalándose ellos, ¿verdad? Como un sector de carácter conservador, ¿verdad? Ujú. Que Ujú. tiene como propósito enfrentar justamente las ideas progresistas, ¿verdad? Que son impulsadas por el gobierno a raíz de pactos que hicieron con organismos internacionales, ¿verdad? Ujú. Porque existe un plan global a nivel mundial que tiene que ver con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y encontraron en esa agenda justamente cuestiones que tienen que ver con género a los que temen, ¿verdad? Ujú. Claro, además proyectos globales, para muchos pues suena como algo malo, algo negativo, ya los proyectos globales, ¿no? La Agenda 2030 y lo que fuera, como que prejuzgamos con ese tipo de cosas también. Yo me pregunto si realmente aquí para este proyecto hubo financiación de la Unión Europea. ¿No deberíamos fijarnos, por ejemplo, en la calidad educativa de los países que forman la Unión Europea y lo que es la calidad educativa de los países latinoamericanos? Países europeos como Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Holanda mismo, tienen niveles de educación pero envidiables. ¿Por qué no nos fijamos en ese tipo de cosas para empezar a hacer comparaciones y no en que porque viene plata de la Unión Europea ya es una idea globalizadora que una vez más no condice con nuestras posturas tradicionales y autóctonas de Paraguay y de Latinoamérica? ¿Vos cómo ves ese tema? Totalmente de acuerdo, Juan. De hecho, justamente la idea es mirar afuera y cómo la calidad de vida, ¿verdad?, mejora en países que justamente se volvieron, o sea, que gozan de gobiernos progresistas, ¿verdad? Ese es el tema. Ujú. No nos fijamos justamente en los avances de países, ¿verdad?, como Finlandia, como los países nórdicos son un ejemplo a seguir justamente porque aplicaron políticas absolutamente progresistas, ¿verdad?, donde enriquecieron más que nada los procesos personales de los individuos, ¿verdad? Esa era la premisa, tener siempre al individuo como centro de atención y a partir de ahí generar todo ese sistema que permita y que garantice su bienestar, ¿verdad? Ujú. Cosa que acá no estamos haciendo, ¿verdad? Porque acá vos hablas de progresismo, hablas, por ejemplo, de inclusividad y estás hablando de, ya es una cuestión ideológica, ¿verdad? Siendo que esa postura, el rechazar la ideología, yo no sé por qué se sataniza tanto la palabra ideología, ¿verdad? Exacto. Porque la ideología pues, es un sistema de ideas que justamente hacen parte, ¿verdad?, de diferentes sistemas de pensamiento. Entonces, por ejemplo, la gente dice, está muy ideologizado y ya le asocian con la izquierda, ¿verdad? Entonces, Ujú. cuando uno viene con ideas progresistas de inclusión, de atención a la diversidad cultural, a la diversidad de personas con diferentes tendencias, ¿verdad?, con diferentes sistemas de vida, eso ya da miedo. Y siento que eso tanto enriqueció a todas las naciones y que cuando las naciones, ¿verdad?, que son mucho más progresistas, ¿verdad?, dan atención a eso, se enriquece mucho más la cultura y eso también permea en las diferentes dimensiones, en lo político, en lo económico, ¿verdad? Es muy interesante considerar, por ejemplo, que el sistema económico en sociedades inclusivas, ¿verdad?,
repuntó completamente, ¿verdad? Porque justamente atrae público, la gente se siente cómoda yendo a un país donde tiene sus derechos completamente garantizados, ¿verdad? Y en un país como este, bueno, es el último en la agenda seguramente, ¿verdad? De una persona que de afuera, que quiere venir a invertir seguramente y ve que hay ciertos tipos de conflictos, entonces hay como un retroceso, ¿verdad? Y mirando los ejemplos de los países nórdicos o de países europeos, bueno, para que irnos tan lejos, ¿verdad? O países de la región que ya fueron bastante, que ya están avanzados, como en el caso de Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? O Colombia, ¿verdad? Que tiene un sistema educativo muy interesante, ¿verdad? Justamente siguiendo otros modelos y permitiendo el desarrollo de los individuos como política de Estado, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nos encontramos nosotros primero que nada con el factor de la corrupción, que es el número uno, ¿verdad? Segundo, seguimos todavía, somos herederos prácticamente de una cultura absolutamente conservadora. Un gran porcentaje de la población es conservador, ¿verdad? Sí. Independientemente de sus sistemas de vida. Entonces existe una hipocresía en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces ahí entramos nosotros en un conflicto bastante grande que justamente es lo que está justificando, lo que está propiciando, mejor dicho, este tipo de situaciones con respecto a comportamientos reaccionarios contra ideas progresistas que vienen del Estado, ¿verdad? Exactamente. Ese es el tema. Sí, ¿no consideras, Julio, también una deficiencia en las autoridades educativas y del gobierno en comunicar más claramente el contenido de ese proyecto? O de todas maneras presenten el proyecto que presenten, ahí del otro lado hay una sociedad muy conservadora que de todas maneras no va a aceptar un proyecto así? Buena pregunta, Juan. Realmente acá el tema es el siguiente, no son ni siquiera tanto las instituciones, ¿verdad? Porque justamente me parece que lo que está haciendo el ministerio está bastante bien, ¿verdad? El ministerio, ¿verdad? Obviamente su referente siempre va a salir con discursos completamente, lastimosamente tengo que decir esto, ¿verdad? Pero llegó a decir, por ejemplo, y a mezclar las cosas, porque yo creo que eso también alimentó esta problemática, ¿verdad? La máxima autoridad del Ministerio de Educación sale a decir que es pro vida, pro familia, y eso ya empieza a generar ciertas tensiones, ¿verdad? Porque ya la gente ya activa su antena, ¿verdad? Entonces eso creo que alimentó un poco más, yo creo que tendría que haber un poco más de diplomacia, ¿verdad? Y ahí simplemente centrarse en la gestión que tiene que ver directamente con el proyecto de gestión educativa que está impulsando el ministerio y no empezar a hacer caso a otras voces, porque es justamente darles de comer a las otras voces. El Ministerio de Educación está trabajando muy bien, al menos el equipo técnico. Hay que rescatar que hay un equipo técnico impresionante detrás de esto, que está trabajando de manera eficiente, ¿verdad? Si uno entra en la página de transformación educativa del Ministerio de Educación, va a encontrar la información completamente ordenada, ¿verdad? Y están todos los informes están ahí y en ningún momento, en ningún lado dice nada que tenga que ver con cuestiones que esta gente malinterpreta, ¿verdad? Que el sector conservador de nuestra sociedad malinterpreta, ¿verdad? Es un esquema muy interesante de trabajo, ¿verdad? Y me parece un despropósito decir que por el hecho de asociar la palabra transformación con el transformismo o con la transexualidad, ¿verdad? O sea, eso es lo primero que encontró el sector conservador para justamente empezar a desinformar, aprovechando que hay una ignorancia supina en varios sectores de la población, ¿verdad? Lastimosamente tenemos que hablar en estos términos porque es la realidad, ¿verdad? Claro. La educación no llega a todos los sectores y existe una ignorancia que justamente es movida por estas personas que manipulan la información, ¿verdad? Sin embargo, volvieron nomás a ir recalcando el trabajo del Ministerio de Educación en cuanto a socializar la información, establecer espacios consultivos, ¿verdad? Con diferentes estamentos de la sociedad, está genial, ¿verdad? El problema nomás es que un grupo, ¿verdad?, de personas empieza a trabajar y a mover justamente a la opinión pública para generar esta desinformación, lastimosamente. Yo respeto a las religiones y a las creencias religiosas, no soy uno de ellos, soy no creyente, pero soy plenamente consciente de que vivo en un país mayoritariamente cristiano y mayoritariamente católico, ¿no? Sin embargo, a veces entro en duda de si un proceso así tiene que tener en cuenta necesariamente y con todo el peso que tiene los principios de la religión, teniendo en cuenta de que la educación tiene que ser, como lo decías vos muy correctamente, tiene que ser inclusiva, y la inclusión no suele ser una característica de la religión, que es más bien dogmática, ¿no? Pero ¿cómo verías vos eso? Necesariamente tendremos que seguir aceptando la influencia, la orientación y la, digamos, decisión de orientar nuestra educación hacia principios religiosos, porque mayoritariamente o somos católicos o somos protestantes, o no necesariamente.
Juan, te respondo. Si nosotros decimos, antes que nada, la cuestión religiosa es un tema pendiente que tiene Paraguay, ¿verdad? Con su sociedad, ¿verdad? Habida cuenta de que es una sociedad pluricultural prácticamente, ¿verdad? Existen varias culturas y varias procedencias, ¿no? De personas. Tenemos varias personas que tienen procedencias como de Alemania, de Canadá, de Japón, ¿verdad? O sea, hay toda una convergencia de culturas, ¿verdad? Que lastimosamente la Constitución Nacional, dentro de todo, dice que acepta, ¿no? Sin embargo, no podemos nosotros hablar lastimosamente de un Estado laico, ¿verdad? Por lo tanto, todavía vamos a seguir trabajando premisas que tienen que ver y con valores, ¿verdad? Que van impulsando leyes, políticas públicas, y ellos siempre vamos a partir de cuestiones y preceptos completamente religiosos, lastimosamente, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es uno de los problemas que está asignando la opinión de estas personas que están reaccionando contra un proyecto de gobierno como el de transformación educativa. No estamos en un Estado laico, lastimosamente, Juan, eso nos lo dice la Constitución Nacional, porque si así fuera, 2 artículos de la Constitución no estarían haciendo mención explícita de la Iglesia Católica, ¿verdad? Correcto. Uno de los artículos, por ejemplo, habla de que la historia del Paraguay se debe, o los procesos de la historia del Paraguay se deben a la Iglesia Católica, a la que le da un protagonismo, ¿verdad? Exacto. Entonces, también hace mención explícita donde que la libertad religiosa está garantizada por la Constitución Nacional. Igual menciona a la Iglesia Católica como que el vínculo entre la Iglesia y el Estado va a ser totalmente independiente. Dice, pero ¿por qué menciona, verdad? Es porque hay un sesgo, ¿verdad?, en favor de la Iglesia Católica. Claro, eso hay que eliminar completamente. Perdón la interrupción, Julio, pero te agrego más. Nuestro preámbulo de la Constitución Nacional, ahí el encabezado dice, invocamos a Dios. Dice, o sea, ¿qué Estado que se precie de ser no confesional invoca una deidad en el preámbulo de su Constitución? Es decir, desde ahí somos un país contradictorio. Absolutamente de acuerdo. Ahí empezamos mal también, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya está sesgando completamente el espíritu de una Constitución que debería justamente ser lo más inclusiva y abierta a personas que no tienen las mismas creencias, ¿verdad? Si para que no tan lejos, te vas a Ciudad del Este y ves una convergencia de diferentes religiones, incluso hay religiones politeístas ahí, ¿verdad? O religiones que son espirituales, que no necesariamente creen en una deidad específica. Exacto. A la que les deben su vida y su existencia, ¿verdad? Julio, pero ¿qué pasa? Hay algo peor acá, Juan. Sí, decime. Sí, me quedan 30 segundos, por favor. Lamentablemente el tiempo se me está yendo. ¿Me decías, redondeamos en 30 segundos? Sí. No, redondeando rapidito. Con respecto al tema de la religión, ¿verdad? Que sí, justamente el pensamiento de la mayoría de las personas, el tema de la familia, ¿verdad? Lo mismo pasó con la familia. Nosotros no aprendimos, por ejemplo, y con esto cierro, no aprendimos, por ejemplo, que el sistema y los formatos y las estructuras familiares fueron completamente reconfiguradas durante la diáspora de paraguayos que fueron a España, ¿verdad? Todas las familias fueron reconfiguradas y no necesariamente una familia estaba integrada por un papá y una mamá. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones, por ejemplo, no podemos nosotros imponer como que papá y mamá es el tipo de familia. Exacto. No existen tantos tipos de familia. Y eso que pasó en Alto Paraná, por ejemplo, me pareció un despropósito que hayan atacado justamente una vía conservadora. No sé si te enteraste de lo que pasó en Alto Paraná hace poquito, ¿verdad? Claro. Le escracharon a un director porque contemplaba la familia homoparental dentro de su estructura familiar. Él lo que hacía era describía una realidad, nada más. Julio, lamentablemente el tiempo se me fue. Te vamos a llamar de vuelta porque hay mucho por hablar todavía. Así que yo agradecería tu predisposición para una próxima oportunidad dentro de unos días. Juan, a las órdenes como siempre. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos. Pausa y ya volvemos rapidito. Pero una cosita antes de irnos, se nos fue el tiempo. Evidentemente que vamos a seguir hablando de este tema, pero muy probablemente, amigo televidente, muy probablemente usted el lunes a la mañana, cuando lleve a su hijo a la escuela o al colegio, probablemente le estará llevando para que siga educándose en un sistema educativo de muy baja calidad. Eso es lo que tiene que preocuparnos y eso es lo que debemos cambiar. Hasta la próxima en La Esencia.